Hola, bienvenidos a las lecturas para este mes de agosto del 2023 por la Flaca Tarot. Para este mes vamos a seguir trabajando la lectura que venimos trabajando los últimos meses. Si eres una persona que sigue mis lecturas constantemente, te agradezco mucho. Y ya sabes que entonces vamos a sacar dos cartas base para cada elemento que contiene tres signos: agua, aire, fuego y tierra. Y estas cartas base consisten en una carta para revelar el tema de exploración para los signos correspondientes a ese elemento y otra carta que nos va a revelar el reto relacionado con ese tema de exploración. Entonces recordemos que el tema de exploración es aquello que nuestro yo superior o que nuestro ser más profundo nos ofrece como escenario de aprendizaje para este mes. Y el reto precisamente es aquella parte de ese tema de exploración que va a ser un poco más exigente para nosotros y que lo que busca es estirar nuestra experiencia humana hacia un crecimiento, hacia una evolución. Y por último vamos a sacar una carta que ya hablará de la expresión particular de cada uno de los signos según la lectura base de cada elemento. Y te quiero recordar que si te gusta o te beneficia de alguna manera la información compartida en estas lecturas, que me regales un like, que me regales un comentario en la caja de los comentarios, porque esto me sirve mucho para que este mensaje le llegue a más personas. También te quería recordar que en este mes de agosto voy a estar participando en el evento que se llama Holística Fest en la ciudad de Cali, en el Centro de Convenciones Verde Arena, este 13 de agosto. Y ese día voy a estar realizando lecturas gratis para las personas que se acerquen a mi stand y voy a entregar en el kit de bienvenida un volante que les otorgará un descuento para lecturas en los meses posteriores al evento. Entonces, allá los espero con mucha alegría, con mucha expectativa para ver cómo nos va a ir con la Flaca Tarot. Y a las personas que me regalaron su like y sus comentarios en la lectura del mes pasado, les agradezco mucho, mucho de corazón. De verdad, yo hago estas lecturas con tanto amor, con tanta dedicación, con tanta integridad respecto a lo que yo conozco y lo que yo manejo del trabajo, de la transformación y la sanación del sí mismo, que de verdad agradezco mucho el saber que hay otras personas que están disfrutando de este conocimiento. Entonces ahora los invito a la sección de baraja y tirada de las cartas. Bueno, ahora vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados, las cartas que nos revelarán el tema de exploración para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de agosto del 2023. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Como tema de exploración salieron dos cartas, cartas que ya te habían salido en meses anteriores. La carta número 8, sé el cazador y no la presa, y la carta número 28, sueño colaborativo. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia las cartas que nos revelarán el reto relacionado con ese tema de exploración para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de agosto del 2023. Para el reto salió la frecuencia número 33 al revés, lógica. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot del legado de lo divino cómo se expresa o se enfoca esta lectura particularmente para el signo de Cáncer. Para Cáncer salió el arcano menor, 10 de copas al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot del legado de lo divino cómo se expresa o se enfoca esta lectura particularmente para el signo de Escorpión. Para Escorpión salió el arcano menor, 5 de espadas al revés. Esta carta también te salió en esta sección el mes pasado. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot del legado de lo divino cómo se expresa o se enfoca esta lectura particularmente para el signo de Piscis. Para Piscis salió el arcano mayor, el sol al derecho, y el arcano menor, 9 de copas al revés. Bueno, entonces para este mes que te salieron dos cartas para representar el tema de exploración, ambas cartas ya te habían salido en meses pasados. La carta de ser el cazador y no la presa te había salido en abril y la carta de sueño colaborativo te había salido en junio.
Entonces es probable que en este mes de agosto tú estés experimentando como los residuos de los retos que se abrieron para ti en ese par de meses. Si por ejemplo eres una persona que ha venido siguiendo las lecturas mes a mes, es probable entonces que este mensaje se esté repitiendo para mostrarte algún tipo de aprendizaje que quedó pendiente por trabajar para poder concluir el ciclo que representan estos mensajes. Y si ya eres una persona que llega nueva, este mensaje de ambas cartas te estará mostrando la apertura de una situación en la cual la oportunidad de aprendizaje para ti es bastante importante. Y si tú quieres complementar esta lectura con los mensajes dados en los meses pasados, pues te hago la invitación a que veas esos videos. Y sin embargo es importante aclarar que, aunque se te hayan repetido las cartas, entre todas forman como un rompecabezas que es nuevo cada vez. Entonces, empezando por esa carta del sueño colaborativo, el mensaje central de esta carta es que ha llegado el momento para que le abras la puerta a la expansión de tu experiencia de vida, invitando a tu experiencia la colaboración con otras personas o tu involucramiento en dinámicas grupales, que ya la etapa de expresar tu firma energética única de manera solitaria es una etapa que ya debe quedar atrás y que ya el nuevo reto de tu nueva experiencia de vida exige de ti que aprendas entonces a entrelazar tu visión de vida, tu saber, tu experiencia, tu voz única en una dinámica grupal. Y de esta manera tú puedes encontrar la oportunidad de que tu pensamiento único, tu expresión única, sea complementada y sea amplificada por las otras personas con las que te puedas asociar. Entonces, aquí empieza un reto bien importante que es el reto de entendernos a nosotros mismos como agentes de cambio de una sociedad y cómo nuestra voz empieza a coger fuerza si la entrelazamos con otras voces de otras personas que se alineen con nuestra vibración, que se alineen con nuestra línea de pensamiento, que se alineen con nuestras metas y que asimismo la diferencia de cada una de las personas empiece a ser como un complemento del uno para el otro. Y lo importante de soltar la etapa de ser una persona que se expresa en solitario y ahora abrazar la etapa de ser una persona que se expresa en una dinámica grupal es que esto va a abrir la puerta para una cantidad de retos que no te llegarían si te expresaras en solitario. Y aquí lo importante es entender que para nuestro propio crecimiento personal es necesario que nos pongamos en situaciones de reto. Entonces, esos retos que se pueden abrir ante ti en una dinámica grupal implican el aprender a navegar entre la tensión y la fricción cuando se involucran diferentes visiones para trabajar por una meta común. Y para poder navegar esa tensión y esa fricción es necesario que vibremos constantemente en desapego, en tolerancia y en compasión. Entonces, cuando hablo de desapego es que no nos enganchemos a querer cambiar la visión de las otras personas y que no nos enganchemos a que nuestra visión es la correcta, sino que parte de los retos de un trabajo en grupo es aprender a integrar nueva información a nuestro propio sistema de pensamiento y de percepción de la realidad que nos rodea para que esa nueva información precisamente cumpla esa función de agente de cambio interno que nos va a llevar a un crecimiento y que nos va a llevar a una expansión. Igualmente, la vibración de la compasión y de la tolerancia nos permite empatizar con las diferentes personas involucradas en este sueño colaborativo e incluso empezar a verlos más allá de la igualdad y es empezar a ver cómo cada una de las personas puede llegar a ser la representación de un aspecto del todo y por ende somos más allá que iguales, somos uno. Entonces, si tú empiezas a acercarte a las otras personas
como si tú las pudieras reconocer como una parte, como un aspecto de ese todo del cual tú también eres parte. Tú empiezas a recibir a esas personas y a interactuar con esas personas con un respeto por las propias diferencias y con un acuerdo, con una validación de las similitudes que puedan tener entre sí. Y el centro del mensaje de esa carta es que seas fiel a tu propia visión, a tu propia firma energética y a tu propio corazón. Es decir, que estés muy alerta a tu intuición, y eso va a tener mucha relación con la siguiente carta de ser el cazador y no la presa, porque al estar alerta con tu intuición, es decir, al usar tu centro emocional como una guía dentro de los diferentes retos que se puedan abrir ante ti en estas dinámicas grupales, tú tienes la posibilidad de permanecer fiel a ti, a tu propia visión, de la propia integridad que dicta tu centro emocional en todo momento. Y eso también tiene mucha relación con la frecuencia que te salió en el reto de la lógica al revés, que más adelante voy a explicar. Y el ejercicio de sanación que ofrece esta carta es un tipo de visualización en la cual visualizamos unas figuras humanas, todas conectadas, formando un círculo. Y estas figuras están agarradas de la mano. Y empezamos a visualizar cómo esa cadena que se forma a través de esas manos que se están agarrando empieza a ser iluminada con una luz dorada. Y esa luz dorada nace del centro del pecho, que es donde queda el centro emocional, y empieza a brillar y a expandirse, haciendo que cada una de las figuras involucradas se torne radiante, se torne brillante y se torne dorada. Y se forma una cadena de expresión dorada que simboliza la conexión y el amor incondicional y la buena voluntad que circula a través de esa cadena de todos conectados a través de sus manos. Y visualizas esa cadena brillando con esa luz dorada, brillando con ese amor incondicional, brillando en conexión, brillando en un enfoque común. Y lo visualizas y lo sientes también en tu centro emocional al mismo tiempo que lo estás visualizando. Y sostienes esta visualización y sostienes este sentimiento de unidad con esas otras personas el tiempo que sea necesario para ti, para que te sientas completo, para que te sientas conectado, para que te sientas amplificado como individuo que hace parte de una cadena de creación apoyada por el centro incondicional del amor universal, vibrando a través de cada uno de los centros emocionales de las personas involucradas. Y ya, esa es la visualización que te ofrece este ejercicio de sanación de esta carta. Y este reto de participar en dinámicas grupales también te puede llegar a traer situaciones en las que para cada una de las personas involucradas, incluyéndote a ti mismo o a ti misma, se pueden salir a relucir asuntos no resueltos del pasado que tengan que ver con la expresión de su propia voz, la expresión de su propia individualidad, la validación y la expresión de sus propias capacidades y talentos, e igualmente la expresión de sus inseguridades, de su ignorancia, de su inconsciencia. Entonces, aquí también nos puede ayudar mucho la vibración de la compasión. Y aquí nos puede ayudar mucho el entender que cualquier cosa que salga a relucir como un asunto no resuelto individual, provocada por esa dinámica grupal, es algo que las personas involucradas en esa dinámica y tú mismo o tú misma están en la capacidad de ver, de valorar, de transmutar y de transformar para que se trascienda un posible conflicto y para que se llegue a una posibilidad de integración en esa meta común que los une dentro de esta dinámica grupal. Entonces aquí es muy importante entender que en la mayoría de las veces en las que nosotros estamos involucrados en una dinámica grupal, esa dinámica grupal empieza a ser un espejo
espejo de nuestro propio estado interno. Entonces cualquier reto, cualquier conflicto, cualquier roce, cualquier fricción o cualquier acuerdo, cualquier posibilidad de crecimiento, cualquier alineación que lo que haga es exacerbar la chispa creativa de cada una de las personas involucradas, todo esto empieza a ser un reflejo de cuál sería tu estado interno y del por qué estás siendo llamado a ese reto de asociarte en una dinámica grupal. Entonces en este mes préstale mucha atención a qué sucede en el desarrollo de esa dinámica grupal cuando estén trabajando juntos, para que ese qué sucede te sirva de información para poder observar qué aspectos de tu propio ser están mostrándose ante ti. Y aquí es cuando introducimos la siguiente carta de ser el cazador y no la presa, porque esta carta empieza a mostrarnos específicamente cuál sería el trabajo de sombra que podría salir a relucir en esa dinámica grupal que te estaría sirviendo como espejo de tu propio estado interior. Porque cuando nos sale esta carta de ser el cazador y no la presa, se nos está haciendo el llamado a que aprendamos a educar nuestro propio discernimiento para poder identificar dentro de esa dinámica grupal y dentro de nosotros mismos qué aspectos no resueltos estarían saliendo a la luz. Y el mensaje central de esta carta de ser el cazador y no la presa es que, precisamente como su nombre lo dice, que tú dejes atrás un posible patrón de comportamiento que te ubica como si fueras la presa de las dinámicas relacionales poco sanas de otras personas, en la cual tú siempre serías la persona que presta soporte, que presta atención, que presta esfuerzo, energía y que de alguna manera no estarías recibiendo en reciprocidad aquello que estás dando. Entonces, es por esto que esta carta se llama de esa forma, porque ese patrón de comportamiento es como si siempre estuviéramos a merced de lo que la otra persona quiere, de lo que la otra persona pide, de lo que la otra persona necesita, y que nos estamos olvidando de nuestras propias necesidades, nos estamos olvidando de nuestros propios deseos y quereres por estar enfocados en satisfacer las expectativas de las otras personas. Entonces, normalmente esto es un comportamiento de sombra que estaría enraizado en alguna experiencia del pasado que te generó culpa, que te generó vergüenza y que te marcó con una sensación de falta de merecimiento, en la cual concluiste que las necesidades de los demás eran más importantes que las tuyas. Entonces, como puedes ver, esta mezcla de cartas te está trayendo un reto en sí mismo ya desde el tema de exploración, porque ese llamado a integrar una dinámica grupal es para que puedas trascender ese comportamiento de sombra, aprovechando el escenario de expresión que te brinda esa dinámica grupal. Entonces, si de alguna manera dentro de esa dinámica grupal tú vuelves y caes en este comportamiento de sombra, por ejemplo, hacer todo el trabajo tú o hacer un porcentaje más grande de trabajo que lo que hacen las otras personas, o empezar a corregir el trabajo que otras personas hacen, pero nadie corrige tu trabajo, o empezar a trasnochar mientras las otras personas se van temprano. Todas esas dinámicas lo que estarían mostrando es que tú estarías dando más que lo que las otras personas estarían dando, y que ahí estarías cayendo en un escenario repetitivo en el que de pronto los demás se puedan llegar a aprovechar de ese exceso que tú das de cuidado, de atención, de esfuerzo, de tiempo y de trabajo. Entonces, para que te conviertas en el cazador y no en la presa, es necesario que generes límites claros y que casi que estés dispuesto o dispuesta a hacer notar en qué momento las otras personas no estarían dando la misma talla de trabajo que tú estás dando. El convertirte en cazador es estar lo suficientemente alerta para no caer en la manipulación de los demás, estar lo suficientemente alerta con tu intuición para poder reconocer situaciones en las que de pronto podrían estar pasando por encima de ti,
y que tú frenes esas situaciones en el momento que suceden y que esa intuición que tú puedas usar como herramienta para identificar qué patrones poco sanos estarían saliendo a la luz en esta dinámica grupal esté enraizada en tu centro emocional, para que sea ese centro emocional y su propia sabiduría única los que te puedan guiar sobre tu percepción de las situaciones y de las otras personas y de ti mismo dentro de estas dinámicas grupales. Entonces vamos a seguir ya con el ejercicio de sanación que te trae esta carta en particular. Esta carta te invita a relajarte y a imaginar, a visualizar, a percibir o a sentir que estás en una escena nocturna y que en esa escena nocturna el cielo es misterioso, es oscuro y que hay una luna llena brillando y que todo se percibe como en una quietud, en una paz. Y en esa visualización tú empiezas a escuchar el sonido de unas alas moviéndose a través de esa escena y logras ver cómo pasa ese búho en todo el frente de la luna y cómo sus alas se mueven con gracia, que se mueven con total certeza, con total precisión y con un enfoque inquebrantable. Y tú empiezas a sentir el poder y la habilidad natural de este búho para poder navegar con un instinto robusto, con un instinto fuerte, con un instinto inquebrantable. Y luego empieza a visualizar cómo ese búho se presenta ante ti, a tus pies o a tu lado. Y como esta carta te ofrece el búho como una manera de tótem, entonces empiezas a sentir como ese búho comparte sus habilidades contigo. Entonces tu visión se empieza a volver más aguda, más afilada. Tu capacidad de escuchar se empieza a refinar y empiezas a escuchar el más mínimo movimiento. Tú te vuelves capaz de ver, de escuchar y de sentir en la oscuridad. Y adicionalmente, este ejercicio de sanación te trae la siguiente frase para que te la repitas a modo de mantra en cualquier momento. Te dices esa frase: yo estoy dispuesto a percibir precisamente la verdad en cualquier situación de la vida, lo cual me va a ayudar a mi crecimiento espiritual y a mi despertar creativo. Yo me siento empoderado o empoderada a comprometerme conmigo mismo y con mi propio camino, sin miedo y sin frenarme, sin retenerme. Yo recibo esta visión, esta claridad a través del amor incondicional, así es. Y cuando te encuentres con algún tipo de situación que tú sientas que puedas estar enfrentando ese tipo de dinámicas manipulativas, ilusorias, dices en voz alta: a través del amor incondicional, yo me inspiro para saber cómo lidiar con esta situación de una manera creativa y de una manera consciente, de una manera verdadera. Así es. Listo, ese es el ejercicio de sanación. Y por último, esta carta te pide que estés atento o atenta a tu intuición, a tus pensamientos y a tus impresiones y que no las descartes, que no dudes, que cualquier cosa que te ocurra, que tú sientas algo al respecto, pienses algo al respecto, tengas alguna impresión energética, mental, emocional, sensorial, no lo descartes, no dudes de eso y que por el contrario te afirmes a ti mismo de que lo que estás percibiendo es la verdad, es lo verdadero de la situación en ese momento particular. Y aquí es cuando se introduce la frecuencia del reto, porque el reto que te trae esta frecuencia es que no dejes que tu mente, tu pensamiento, tu lógica, tu sistema de creencias y tu razón se interponga en la manera como puedes filtrar las situaciones a tu alrededor y que tú aprendas a escuchar una parte de ti mismo que está más allá de la mente, que está más allá de la razón y que sería ese centro emocional del cual se habla también en el tema de exploración en ambas cartas, porque en ambas cartas el centro emocional es como la brújula
ideal que te puede ayudar a transitar dentro de esas dinámicas grupales. Y esta frecuencia también te hace el llamado a que sueltes el miedo que de pronto tú puedes estar teniendo de tomar alguna decisión incorrecta. Y ese miedo de tomar alguna decisión incorrecta estaría motivando tu necesidad de guiarte a través de la razón y a través de la lógica, porque de alguna manera tú no confías en que tu centro emocional te va a permitir tomar una decisión apropiada para ti. Entonces, esa falta de confianza hace que te agarres de la razón y que pretendas resolver a través de la razón la manera como navegas esas dinámicas grupales. Entonces, por eso este reto es tan importante, porque te está haciendo un llamado de un viraje de atención de tu centro racional a tu centro emocional. Y esta frecuencia del reto nos recuerda que la experiencia humana y la realidad terrenal, material, en la cual se expresa la experiencia humana, tiene un componente fundamental que es el componente de ser un escenario de aprendizaje. Y cuando nosotros estamos expresando nuestro propio ser, nuestra propia firma energética, enmarcados en un escenario de aprendizaje, no existe la posibilidad de que tomemos una decisión equivocada, porque cualquier decisión que tomemos, independientemente de si se siente positiva para nosotros o negativa para nosotros, cualquier decisión que tomemos nos va a llevar a un aprendizaje. Y por el solo hecho de llevarnos a un aprendizaje, nos va a llevar a un crecimiento y nos va a llevar a una expansión. Entonces no hay manera de que nos equivoquemos. Y esa certeza puede ser la que te guíe para trascender ese miedo y para que al trascender ese miedo te dejes guiar por tu centro emocional más allá de tu centro racional. Porque cuando nosotros usamos la lógica y la razón, nosotros estamos acostumbrados a evaluar las situaciones de acuerdo a experiencias previas. Y debido a eso es probable que ciertas experiencias previas generen como un filtro distorsionado de la realidad que podemos estar experimentando en el presente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las experiencias del pasado nos marcan con ciertos miedos, con ciertas dudas, con ciertas sensaciones de frustración. Y estos miedos, estas dudas y estas frustraciones empiezan como a establecer un molde que puede hacer que tu centro racional, que tu lógica, encaje cualquier situación nueva que está experimentando dentro de ese molde del pasado. Entonces aquí prácticamente no estamos viendo las experiencias nuevas en su novedad pura. Entonces aquí el centro emocional empieza a cobrar importancia porque el centro emocional tiene la posibilidad de captar información de manera inmediata y en el momento en el que capta esta información puede llegar a trascender la mente y sus preconceptos, sus prejuicios. Entonces, ¿cómo podemos afinar nuestro discernimiento de nuestra propia intuición y del lenguaje que usa nuestro centro emocional para comunicarnos cierta información que percibe a su alrededor? Debemos prestarle atención y darle suma importancia a las percepciones inmediatas que tenemos de las situaciones que nos encontramos, a las percepciones inmediatas que tenemos de las personas cuando interactuamos con ellas. Entonces, una percepción inmediata que es que tú llegas y conversas con una persona y automáticamente sientes que esa persona está actuando detrás de una máscara, que no está siendo sincera. Entonces esa es una percepción inmediata que capta tu centro emocional, que capta tu intuición y que está más allá de tu lógica y de tu razón, porque tu lógica y tu razón no tiene cómo explicar que tú sepas esa información. Igualmente, si tu percepción inmediata está brindándote una sensación de confianza y de apertura en la interacción con esa persona, también confía en esa certeza de esa percepción. Si por ejemplo tú llegas a una dinámica grupal y automáticamente identificas quién cumple la labor de líder, quién colabora poco, quién cumple el rol de esa persona que es proactiva pero que de pronto no quiere liderar,
quién cumple el rol de esa persona que es analítica, quién cumple el rol de esa persona que tiene capacidad de resolución de una manera rápida, quién cumple ese rol de mediador. Entonces tú empiezas como a darle importancia a esas percepciones inmediatas y esto te va a permitir empezar a refinar ese lenguaje energético de las situaciones que te rodean, de las personas que te rodean y de las dinámicas que te rodean. Y así empiezas a comportarte en alineación con ese arquetipo del cazador, porque el cazador ya se ha alineado de tal manera con su intuición que ya funciona automático con la información que su intuición le está brindando. Entonces, si mezclamos todas las cartas, se puede ver que aquí se te está abriendo una oportunidad bien importante de aprender a conocerte dentro de esa dinámica grupal que se te está ofreciendo con esa carta del sueño colaborativo y aprender a refinar tu atención y tu intuición de tal manera que cualquier cosa que se active dentro de ti en el momento de participar en estas dinámicas grupales puede llegar a ser información valiosa para ti que te pueda guiar hacia un crecimiento y hacia una expansión. Por ejemplo, si en esa dinámica grupal tú empiezas a ver que los demás empiezan a tratarte bajo la posibilidad de que tú cumplas el rol de liderazgo, puede ser que esa dinámica grupal y que esas otras personas estén viendo algo en ti que tú de pronto no habías tenido la posibilidad de ver y que ya esta dinámica grupal está activando ese arquetipo de líder en ti. Si, por ejemplo, dentro de esta dinámica grupal tú encuentras que tienes problemas dentro tuyo para poder seguir los pasos o la guía que otra persona está dando dentro de ese rol de líder, entonces tú puedes llegar a ver que tú tienes un asunto no resuelto con las posiciones de autoridad y entonces esa sola situación te brinda esa información para que tú la sanes y para que tú la transmutes. Si por ejemplo tú empiezas a ver que te encuentras repetidamente sirviendo la función de mediador, entonces tú empiezas a ver que dentro de ti tienes esa posibilidad de entender las diferentes visiones a tu alrededor y de establecer un punto de encuentro común. Entonces, como estos ejemplos pueden haber muchos más, y el caso es que todas estas cartas te están haciendo la invitación a que le abras la puerta a ese reto de conocerte a través de la interacción con diferentes personas. Y ya con las cartas que le salieron a cada signo en particular, podemos ver diferentes matices de cómo se expresaría esa energía de tu integración a una dinámica grupal. Bueno, ya para Escorpión, que le sale ese arcano menor del 5 de espadas al revés, aunque esta es una carta que se te está repitiendo en esta posición respecto al mensaje del mes pasado, dado que es acompañada por otras cartas, entonces su mensaje adquiere un nuevo nivel de significado. Entonces, para este mes, este 5 de espadas, lo que está revelando es que la experiencia para el signo de Escorpión va a ser una experiencia en la que es probable que vaya a cumplir el rol de mediador en los posibles conflictos, roces o fricciones que se desarrollen dentro de esa dinámica grupal que se le está ofreciendo con ese tema de exploración. Y como vas a cumplir entonces ese rol de mediador dentro de un conflicto entre diferentes personas, aquí adquiere mucha importancia el mensaje de la frecuencia del reto porque es tu centro emocional y tu intuición lo que te va a permitir cumplir a cabalidad ese rol de mediador dentro del conflicto. Y también aquí adquiere mucha importancia el mensaje de ser el cazador y no la presa porque se requiere que tú tengas la suficiente integridad y atención al detalle para poder identificar qué aspectos de esos conflictos están siendo causados por las dificultades asociadas a la meta común del grupo o qué aspectos de esos conflictos ya están siendo causados por características personales de las diferentes personas involucradas. Entonces, si una persona es muy conflictiva, si otra persona tiende al victimismo, si otra persona tiende al matoneo, a la burla, a
expresarse de manera cínica, si otra persona de pronto siempre está muy callada, tímida, y que tú puedes llegar a identificar cuáles son los factores motivacionales detrás de las personas involucradas en esa dinámica grupal. Entonces, cuando hablo de factores motivacionales, es como la posibilidad de darse cuenta qué motivación hay detrás de ciertos comportamientos, de ciertas acciones, de ciertas reacciones, de ciertas palabras. Entonces, por ejemplo, situaciones asociadas al 5 de espadas al revés. Tal persona le tiene envidia a otra persona y esto hace que cuando tengan una tarea en común dentro de esta dinámica grupal, esta persona siempre trata como de opacar a la otra. Tú te puedes llegar a dar cuenta que es producto de esa envidia y no una situación real en la cual de pronto la otra persona sí está fallando en sus tareas o sus labores. Y si una persona está actuando mal, si una persona está traicionando la causa del grupo, si tú de pronto percibes que una persona está tratando de sabotear lo que otra persona hace, si sucede algo negativo en el proyecto en común en ese grupo y tú te das cuenta quién fue el responsable, igualmente puede que tú presientas esta información con tu intuición y sería necesario que confíes en tu intuición para que empieces a revelar esas impresiones al grupo en el momento en que tú cumplas el rol de mediador. Otro matiz de este 5 de espadas al revés es que es muy probable que dentro de la dinámica grupal se empiecen a vivir muchas situaciones de comparación en la cual las diferentes personas involucradas se empiezan a juzgar entre sí y como a invalidar o a validar mutuamente dentro de esa vibración de comparación. Entonces, si tú vas a cumplir una labor de mediador, lo importante es que hagas notar que cuando estamos vibrando en comparación, estamos poniendo a alguien en una posición superior y a alguien en una posición inferior. Y esto dentro de una dinámica grupal no es ni eficiente ni constructivo. Entonces, lo que hay que intentar como mediador es realzar las particularidades únicas de cada una de las personas involucradas y cómo esas particularidades únicas empiezan a complementar la idea grupal y empiezan a colaborar con las otras particularidades. Y de esta manera, una persona no es más valiosa que la otra, sino que son todas en conjunto las que constituyen esa mezcla que puede llevarlos hacia adelante, hacia la meta, que es el centro de esa dinámica grupal. Entonces, con toda esta lectura se te abre un reto bastante interesante de conocimiento de sí mismo y de entrenamiento del sí mismo en la percepción de los otros y en la percepción de las situaciones que te rodean. Y aquí es muy importante entender que puede que este reto se haya presentado ante ti en este momento porque es importante que tú empieces a afinar tu capacidad de percibir los diferentes matices de las diferentes personas dentro de una dinámica grupal, porque es muy probable que en un futuro lejano o cercano eso vaya a ser una habilidad o un talento que te pueda llegar a servir para nutrir, para trabajar alguna experiencia que te va a llevar a tu expansión y a tu crecimiento personal. Entonces es como si este momento fuera un momento de entrenamiento para un nuevo nivel de expresión en tu vida. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de agosto del 2023. Te agradezco mucho tu tiempo y tu confianza en escuchar estas lecturas y nos vemos en el siguiente mes.